buenas noches. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre, vamos a platicar sobre los distintos aspectos jurídicos del delito de trata de personas como tal. Y para ello, nuestro invitado de hoy, el abogado penalista, licenciado Mario Uribe. Buenas noches, Mario. Muchas gracias. Noches. Bienvenido otra vez. Y Albania González, que en unos segundos se incorporará aquí con nosotros. Bueno, pues para empezar a comentar un poco sobre todo lo que implica el aspecto jurídico del delito de trata de personas, Mario, comentabas ahorita fuera del aire y nos pareció una excelente idea. Albania, buenas noches. Buenas noches. Que nos comentes para qué sirven los códigos penales, así de manera muy breve, porque sé que eso abarca prácticamente un semestre de la carrera, pero un poco más de un semestre. ¿Un poquito más? Sí, claro. Pero ¿para qué nos sirven los códigos penales? Miren, el derecho penal es una de las ramas del derecho que se encarga de proteger situaciones que todas las demás ramas del derecho ya no pudieron salvar. ¿De acuerdo? Dicen los clásicos que es la última ratio, la última herramienta que tiene el Estado para salvaguardar determinados intereses. Intereses que son muy particulares y que la nota, digamos, que les es común, es que son indispensables para conceptualizar nuestra idea de sociedad, ¿de acuerdo? Y estos intereses son muy concretos, la vida, el patrimonio, la libertad y en algunos casos algunos otros. Específicamente hablando de trata de personas, es la dignidad de las personas. La dignidad de las personas es la base para todos sus derechos. Tenemos derechos en la medida en que tenemos dignidad de persona, ¿de acuerdo? Y los códigos penales lo que se encargan es de regular el derecho penal, establecer las normas que se van a aplicar en estos casos y contienen un catálogo de delitos, es decir, conductas que la ley prohíbe y cuando una persona incurre o comete esas conductas, normalmente les imponen una pena, ¿de acuerdo? Y los códigos penales tienen precisamente esta función de establecer qué conductas están prohibidas o qué conductas están obligados a llevar a cabo los particulares, so pena de imponerles una sanción que es especialmente grave. En este caso es una pena de prisión. Y el derecho penal es, digamos, de todos los derechos, es uno de los derechos de interpretación más estricta, porque es tan grave la consecuencia, la sanción que le impone la ley, que precisamente por esa razón se busca que las reglas de aplicación del derecho penal sean muy estrictos. Los casos en los cuales el Estado puede imponerle una pena privativa de libertad a alguien solamente se da en casos excepcionales, en muy pocos casos y son casos que están perfectamente delimitados. Okay. Esa es la función de un código penal. Esa es la función del código penal y entonces partiendo de para qué nos sirve y cómo funciona, digo porque es el código penal y el código de procedimientos penales, ¿no? Que a final de cuentas el código de procedimientos penales, y corrígeme si me equivoco, será nada más para poner un poco las reglas del procedimiento de cómo se debe de juzgar a una persona, en qué tiempos, en qué momentos. Y tienes perfectamente bien. Básicamente es eso, exactamente. ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar estas normas sustantivas, digamos las leyes penales, el código penal, y hay otros delitos regados en otras leyes? ¿Cómo vamos a aplicar estas normas a los casos concretos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, partiendo de esto, ahora sí vamos a entrar un poco más de lleno al tema. Tenemos nosotros aquí en México tenemos la ley para, es un nombre un poco extenso, la ley para prevenir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas y atención a víctimas del mismo, ¿no? ¿Cómo está relacionado con el Código Penal? Esa sería una primera pregunta. Albania ahorita yo creo que te va a hacer otra que veo que le está como planteando un poco. ¿Y qué tanto es funcional como tenemos ahorita esa ley con nuestros códigos penales, considerando que además es el Código Penal de cada entidad federativa, porque el delito de trata de personas no es del Fuero Federal, por lo tanto no es un único código el que lo atiende, por llamarle de algún modo. Albania. No,
¿Les Primero, parece? Sí, ok, Sí, mejor. me perfecto. planteaste dos preguntas muy interesantes, déjame tratar de responderlas. Número uno, esta ley general es una ley que reglamenta una facultad concurrente, es decir, la materia de trata de personas es una materia donde están involucrados la federación por un lado, los estados y también los municipios, los estados y el Distrito Federal y los municipios. Y estas leyes generales normalmente lo que hacen es distribuir competencias, decirle en qué casos le toca investigar y sancionar los delitos a la federación, en qué casos a los estados o al Distrito Federal, y parte de sus funciones de toda ley general es distribuir competencias. Esta ley general tiene una característica adicional, que es el hecho de que tiene un catálogo de delitos, el de trata de personas y un conjunto de delitos adicionales. Esa es una parte. Esta ley, esa es la función que cumple, establecer esta materia. Aquí algo que es muy importante es reconocer que lo que tú comentas no es 100% exacto. La materia del delito de trata de personas es una materia que solamente puede reglamentar o que solamente puede legislar en esa materia el Congreso de la Unión. Las entidades federativas no pueden describir la conducta que constituye la trata de personas. Esa descripción es exclusivamente de la Federación, es una facultad exclusiva de la Federación. Y creo que con eso resuelvo ambas preguntas, ¿no? Sí, prácticamente sí. Y bueno, yo haría una pregunta como un poco relacionada con cuando la gente en otros estados, ¿no? Se ve involucrada de cualquier manera en este tipo de delitos de trata de personas y de pronto la gente dice, es que aquí donde estoy no pasa nada porque resulta que lo que me pasó a mí no está en el código, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas. Como les explicaba al principio, la sanción penal solamente acontece en casos muy concretos, por conductas que están perfectamente bien definidas en la ley o que así deben de estarlo, ¿de acuerdo? No cualquier conducta, no obstante lo grave o lo dañina que pueda resultar, puede ser considerada delito, ¿de acuerdo? Solamente aquellas conductas que están específicamente descritas en la ley pueden ser consideradas como tales. Aquí, si una persona que vive en Chihuahua o en Baja California o en Yucatán dice, bueno, es que, ¿qué ley van a aplicar? En este caso, respecto de la trata de personas, se tiene que aplicar la ley general, que es una norma que dictó el Congreso de la Unión, pero que pueden válidamente aplicar las autoridades del fuero común, es decir, las procuradurías de los estados o del Distrito Federal. ¿De acuerdo? Esa es realmente la situación. ¿Cuál es el tema? Dicen, bueno, es que me pasó algo especialmente grave o sumamente grave y no pasa nada. Bueno, aquí hay que atender cuál es cuál es la causa por la cual no está pasando nada. Si es que no se trata de un delito, ¿no? Porque puede darse el caso que sea una situación muy grave, pero que no sea constitutiva de delito, y pues en ese caso no habrá manera de que... Te interrumpa un poco, pero que no esté descrita como tal esa conducta como delito en el Código Penal. Exactamente. Habrá otras formas, seguramente, jurídicas de buscarle una solución y de buscarle una indemnización o una reparación del daño que se causó. Quizá no a través de una vía penal, pero quizá llegándonos de algunas otras herramientas que el derecho nos brinda. Y dos, puede darse el caso de que el hecho no haya sido debidamente investigado, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que consideran que no están debidamente investigados los delitos, pues tienen también una serie de mecanismos legales para forzar a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos a llevar a cabo su función de manera adecuada. ¿Cuáles serían unos ejemplos de esos mecanismos legales? Bueno, la mayoría de las legislaciones de los estados establecen recursos para combatir las resoluciones de los ministerios públicos en el sentido de no ejercitar acción penal en un caso concreto, ¿no? Y siempre cabe la posibilidad que esa resolución de no ejercicio de la acción penal pueda ser revisada por un juez. Mario, ahorita que comentabas que, por ejemplo, una persona que es víctima del delito de trata, ya sea en Chihuahua, en Baja California o en, no sé, Oaxaca,
y que se le puede aplicar válidamente la ley general que tenemos ahorita. Entonces, se me ocurre alguna pregunta. Necesitamos, por lo tanto, es indispensable la armonización y que en cada una de las entidades esté prevista una ley estatal para prevenir trata de personas armonizada con la ley general, ¿o es suficiente con la ley general que tenemos ahorita? Deben existir, digamos, es recomendable que existan las leyes estatales, sobre todo porque habrá instancias administrativas, es otra de las características de esta ley general. Esta ley general tiene una parte que es derecho penal y otra parte que es derecho administrativo, que es una rama totalmente distinta que se encarga de regular la conformación de los órganos del Estado y sus funciones y las relaciones entre ellos. En ese caso, para llevar a cabo esa organización y para diseñar de qué forma van a interactuar los órganos del gobierno, pues sí es necesario que exista una ley estatal, pero desde el punto de vista penal, digamos, para la persecución de estos delitos, no es indispensable. Todas las herramientas o todos los instrumentos necesarios para que se investigue y se persigan el delito de trata de personas, o sea, los casos concretos donde se cometió el delito de trata de personas, ya existen. Ok, entonces, y continúo con las preguntas. Creo que viniste para que te preguntáramos mucho. Sí, claro. Entonces, si yo soy víctima del delito de trata de personas en alguna entidad federativa donde no hay una ley estatal que tenga, que esté regulando el delito y por lo tanto que tampoco esté armonizada con la ley general, entonces puede darse el caso que, por ejemplo, la atención psicológica a la que yo tengo derecho por haber sido víctima de este delito, puede que se dé en un mes como puede que nunca se dé, porque nos falta y la regulación. Me parece que puede darse un caso así, pero que la falta de armonización o la falta de legislaciones locales no es la causa predominante. ¿Cuál ¿De sería? acuerdo? Muchos casos puede ser desconocimiento de las autoridades de las obligaciones que tienen para asistir a las víctimas de trata o de cualquier otro delito. La mayoría de las legislaciones de las entidades federativas y la federal reconoce que el tratamiento médico o el tratamiento psicológico es un derecho al cual tienen acceso la víctima de cualquier delito, no solamente los de trata. La ley de trata habla específicamente de este derecho y lo protege, pero prácticamente todas las legislaciones estatales y del Distrito Federal contemplan este derecho. Entonces te digo, si no se da en un caso concreto, puede ser por desconocimiento, 2, porque falten la infraestructura o los recursos para que esto ocurra, que también lamentablemente es un caso frecuente, o por negligencia, ¿no? Me parece que en estos 3 casos son casos que necesariamente existen los medios para solucionarlo, ¿no? Si es por desconocimiento, pues bueno, el Estado tiene que hacer una labor importante de que sus servidores públicos tengan las herramientas técnicas suficientes para hacer su trabajo. 2, si es falta de recursos, pues bueno, tenemos que emplear de mejor manera los recursos que de por sí son limitados, pero que existen, ¿no? Porque normalmente el Estado no gasta de manera eficiente. Y número 3, si es por negligencia, bueno, pues hay que tomar las medidas necesarias para corregir esos actos, y en el caso de que estos actos de negligencia sean constitutivos de algún tipo de responsabilidad, fincarle la responsabilidad a los servidores públicos. Okay. Entonces, Albania, ¿qué dices? Sí, bueno, hay como toda una discusión, ¿no?, alrededor de la ley ahora, ¿no? En la actualidad. Y bueno, yo no sé qué tanto la gente que nos ve esté como, digamos, inmersa en el tema de por qué se está discutiendo, no la eficiencia, ¿no?, tal vez, sino el marco de contenido de la ley nueva, ¿no?, de esta ley general. Entonces, si pudieras como a lo mejor para el auditorio también como decir un poco por qué se está discutiendo, qué son las cosas que se están planteando que se modifiquen de la ley y cuál es la razón de eso, ¿no?
Sí, porque al menos, no sé si coincidas, pero al menos lo menos que he escuchado yo es que es una ley muy compleja, de donde se derivan demasiados delitos que de repente es difícil tenerlos bien identificados en los códigos, por lo tanto, Algo vacíos, creo, ¿no? probable responsable Ujú. puede salir libre y muchos vacíos. Entonces, Ok. ¿tu opinión Bueno, como abogado penalista? esta ley tiene muchas virtudes y como toda obra humana tiene defectos, Claro. ¿no? Esta ley es producto de un proceso bastante largo que surgió con una reforma constitucional para darle competencia al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, ¿de acuerdo? Porque el principio de esta discusión surgió porque las entidades federativas reconocían que había claras diferencias entre la ley de una y la de otra. Y entonces el delito de trata tenía determinadas características en el Distrito Federal y otras distintas en Puebla, ¿no? O inclusive en el Estado de México, ¿no? Cruzabas una calle y lo que se entendía por trata de personas en un lugar era distinto a lo que se entendía por otro. Las penas eran diferentes de un lugar a otro, ¿no? Entonces eso complicaba un poco la aplicación de la ley. Decían que efectivamente que era una ley sumamente compleja y que la autoridad tenía retos muy importantes para poder acreditar o para poderle demostrar, que el Ministerio Público tenía mucha dificultad para demostrarle a un juez que determinada persona era responsable de este delito. Entonces, que se necesitaban mejores herramientas para combatir a la trata y que necesitaban una ley que fuera común, digámoslo, exactamente un piso parejo, una ley que fuera igual para todos. Y entonces, para lograr eso se tuvo que hacer una reforma constitucional y posteriormente se dictó una ley general, ¿no? Que es donde estamos ahorita. ¿Es una ventaja? Sí. Hoy la trata de personas en principio es lo mismo en Tijuana que en Mérida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿son avances? Sí. ¿Es perfectible? Por supuesto que es perfectible. En esta ley en particular se metieron en una bolsa el delito de trata de personas y un conjunto de delitos diferentes que no son trata de personas, sino que constituyen actos de explotación humana, y los metieron aquí mismo. Y después algunos delitos que tienen relación con la trata de personas o con la explotación de seres humanos, y los metieron. Y entonces dijeron, esto es la materia de trata de personas. Eso desde el punto de vista jurídico es impreciso, no es así, ¿de acuerdo? La trata de personas es un concepto muy claro, muy concreto, que está establecido y que viene inclusive regulado desde instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que pasa? ¿La ley funciona? Sí, tiene muchas virtudes. Tiene fallas que conforme más se aplique van a ser más evidentes. Y aquí el tema importante es ese, la tenemos que aplicar la ley. Solamente los legisladores se van a dar cuenta de que la ley no está funcionando en la medida que se aplique. En que hagamos que el sistema opere con esta ley y se dé cuenta de que existen deficiencias. No, y justo lo que acabas de decir, en la medida en la que se aplique y en la medida en la que, no sé, se me ocurre por decir algo, que un juez de un estado venga aquí a visitar a su diputado federal y le diga, oye, esto no me funciona, y el otro juez del otro estado, o que empiece a haber cada vez más comentarios por parte justo de las personas que son responsables de la aplicación de la ley, y no nada más de la sociedad civil organizada, que de repente ahí estamos levantando la mano. Es que ahí jugamos todos. La sociedad civil por un lado. Sí. Digamos, quienes aplican la ley, agentes del Ministerio Público o jueces. Los abogados, ¿no? Que en un momento dado podemos o coadyuvar con el Ministerio Público asistiendo a las víctimas o defendiendo a los inculpados, ¿no? Que es los dos extremos donde participamos los abogados postulantes. Los medios de comunicación haciendo notorio qué es lo que pasa en los casos de trata de personas, cuáles son los resultados, porque todos los días vemos noticias, ¿no? Se hizo un operativo, se liberaron a tantas víctimas,
desarticularon se una banda. detuvieron a tantos, pero ya no se ve el Nunca- proceso nunca de, le dan de continuidad. estos 100 que se detuvieron, ¿qué crees? Que nada más consignamos a 3, se nos escaparon los 97, no porque se hayan ido, sino porque no hay elementos para consignar. No pudimos procesarlos. consignarlos, y de los 3 que sí logramos consignar, no Se les pudimos redujo condenar la a condena. ninguno. Que es ¿No? como una de Puede las pasar, cosas que no hay. lo sé, no sé cuáles, o sea, no tengo los datos duros para decirles las estadísticas honestas. Lo que sí sé es que los casos de procesos que se están llevando con base en la ley vigente, la ley general, son pocos. Se tiene que buscar que sean muchos más, ¿no? Que los casos de trata, los datos de víctimas de trata son muy altos. No es razonable pensar que habiendo estadísticas de que existen miles de personas en situación de trata, tengamos Haya 200, uno, sí, 200 claro. procesos o 100 procesos, ¿no? Sí, claro. No tiene mucha lógica. Entonces, algo debe estar fallando ahí. No, y ahorita que comentabas esto, tengo muy presentes las cifras que veíamos en el informe del Observatorio contra la Trata de Personas aquí en el DF, que bueno, del 2010 a la fecha ha habido una reducción asombrosa y muy importante en el número de denuncias, pero eso no significa que el delito sea menor. Entonces, por este lado, de igual manera, ha habido, sí, mucha noticia alrededor de operativos, mucha noticia alrededor de cuántas personas se detuvieron en el operativo, por un lado, cuántas personas se rescatan, cuántas se detienen, pero no tenemos esta información final de qué pasó con las personas que se detuvieron, ¿no? Y bueno, también María, ahorita que estabas comentando de la posibilidad de atender a la víctima aun cuando no haya una ley estatal en el lugar donde se le explota a la persona, que ya sea por desconocimiento, etcétera. Uno de los argumentos que yo he escuchado que constituye la razón principal por la que urge promulgar el reglamento de la ley de víctimas es precisamente la ley de, no, me equivoqué, sí, gracias Albania, la ley el reglamento de la ley de trata de personas. Uno de los argumentos que he escuchado en distintos lados es que se necesita para poderle dar la debida atención psicológica a las víctimas. En tu experiencia y en tu opinión, ¿es así de necesario el reglamento? Creo que no. Porque creo que también hay otra opinión, ¿no? Que va en función de si hacemos un reglamento para una ley que tiene tantos vacíos y que no está tal vez funcionando de manera adecuada, entonces hacer reglamento implica que nos va a ser más complicado hacer modificaciones a la ley, ¿no? Entonces hay como estas dos partes, ¿no? Hay como un sector que está como impulsando muy fuertemente que se haga el reglamento, porque justamente no se puede brindar la atención adecuada, y también esta otra parte que dice, no, compongamos la ley y luego hacemos un reglamento, ¿no? En tu opinión, ¿qué es lo que deberíamos pasar? ¿Qué es lo que debería pasar? Yo lo escuché, dijo que cree que no. Mira, los abogados, los penalistas, partimos o estudiamos mucho una cosa que se llama dogmática penal. Partimos de la ley como un dogma. Así está y con eso trabajamos. ¿Está bien o está mal? No importa. Eso es lo que tenemos para trabajar. Entonces, me parece que ese principio se puede extrapolar a otras áreas, ¿no? Si eso es lo que tenemos, no nos esperemos a ver cuándo la vamos a legislar, sobre todo si es a modificar, sobre todo cuando es algo que no depende de ti. Entonces me parece que quienes tienen la responsabilidad de emitir el reglamento, que hay plazos fatales en la ley, ¿no? O quien tiene la obligación de aplicar las medidas de protección o de asistencia a las víctimas, no tienen que esperarse a que cambie la legislación. Me parece que en principio no tendrían que esperar a que existiera un reglamento, ¿no? Porque la obligación está en la ley. Si no existe el reglamento es lo de menos. Hay muchas formas de buscar una salida jurídica para estos temas. Es importante que la gente entienda que los reglamentos son ordenamientos jurídicos de un nivel inferior al de las leyes. Dependen de las leyes. Lo que hacen es desarrollar con mayor amplitud una disposición que existe en la ley. Pero si ya existe en la ley, ahí está. A lo mejor no es tan detallado, no está tan específicamente descrito,
pero ya está en la ley. La obligación de brindarle asistencia a las víctimas existe, no solamente en la ley de trata, en la Constitución, en el Código Penal Federal, en el Código Penal de las entidades federativas, en los códigos de procedimientos, existe. Hay tratados internacionales que también hacen referencia a la asistencia que se le tiene que brindar a las víctimas. Entonces, me parece que digamos, la falta de acción de cualquier persona alegando que no se cuenta con un reglamento me parece un argumento bastante malito. Ok, entonces, Malito, dijo malito. muy malito, de hecho. No, pero entonces, y ahorita que decías que ya está previsto en la ley, es una ley que, bueno, como bien lo acabas de decir, bien o mal, perfectible o no, compleja o no, al final de cuentas es una ley que es muy clara por ejemplo, precisamente en la atención debida que se le debe proporcionar a las víctimas. Entonces, en realidad, se cuente o no con un reglamento, básicamente y jurídicamente hablando, sobre todo, eso no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Me parece que no, y quisiera hacer como alguna acotación con relación a lo que dices de la complejidad de la ley. La ley puede ser muy compleja, tan complejo como mandar a un hombre a la luna. Y hay gente que sabe mandar a un hombre a la luna. Entonces, solamente es cosa de que nos pongamos a estudiar. Sí. O sea, la complejidad de una materia se agota en la medida en que más se estudia. Entonces, si los servidores públicos consideran que es sumamente compleja, pues lo que hay que hacer es entrenarlos mejor. Que tengan mayores herramientas técnicas para hacer su trabajo. Y, bueno, eso por lo que hace al reglamento, quiero regresar un poco al Código Penal. En tu opinión, Mario, ¿se requiere o no que los códigos penales de las entidades federativas tenga como perfectamente desglosado y tipificado el delito de trata de personas o no? No, no es necesario, inclusive no pueden hacerlo las entidades federativas. El tipo penal, sí. El tipo penal de trata, es decir, la descripción de la conducta que constituye el delito de trata de personas, solamente lo puede hacer el Congreso de la Unión. Inclusive, al respecto, ya, digamos, había varias entidades federativas que tenían esta... Colima, por ejemplo, creo, ¿no? Colima y Durango, específicamente, que trataban de establecer legislaciones al respecto, y intervino la Suprema Corte de Justicia por una controversia constitucional que promovió la Procuraduría General de la República, y en estas controversias constitucionales la Corte resolvió que esta materia, al igual que la de secuestro, son materias reservadas a la Federación para efectos de la legislación. La aplicación, digamos, para emitir la ley solamente lo pueden hacer la Federación, el Congreso de la Unión. Para aplicarlas, ahí sí las pueden aplicar tanto las entidades federativas como la Federación, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que cada entidad federativa tenga un tipo penal de trata. Inclusive, si tuviera un tipo penal de trata distinto al que existe en la ley, pues habría un problema de inconstitucionalidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no tiene facultades para llevar a cabo ese acto. Y entonces, que se definiera que el delito de trata de personas ya no es del fuero común, sino del fuero federal. ¿Eso, en tu opinión, serviría de algo para acelerar algún proceso? Me parece que no, me parece que eso está, digamos, muy claro en la ley. No me parece necesario abundar más en el tema, ¿no? O sea, está listo. No creo que sea necesario dictar una ley donde específicamente se reconozca este hecho, ¿no? Okay. Es decir, que lo que marca la ley general, digamos, es lo que consideraríamos o pensaríamos que alrededor de toda la República Mexicana tendría que ser considerado como el delito de trata de personas. Eso es muy importante, ¿no? Porque revisamos algunas leyes estatales y era un poco confuso, ¿no? Inclusive una que si regresabas a la persona a la que le habías hecho algún daño. La de Chiapas. Bueno, la de Chiapas. Chiapas, sí, si la regresabas, no sé si a las 36 horas o 72 horas, 72. Una cosa así, ya básicamente no habías cometido ningún delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que es muy importante para la gente que nos ve también en otros estados, que tengan como muy claro que lo que dice la ley general es lo que marca como delito de trata de personas, ¿no? Independientemente también como
de pronto de nuestras propias interpretaciones sobre los delitos. Así es. Que también va de la mano con algo que comentabas y que me permito también hacer propio el comentario. De repente se pueden tener muy buenas intenciones en distintos ámbitos, no nada más dentro de la sociedad civil organizada, no nada más desde el papel de funcionario público o servidor público. Pero si nada más tienes las buenas intenciones, si no tienes el conocimiento y la preparación, y si no le das una ley, en este caso precisamente la ley, de repente como que la mesa va a estar un poco coja, ¿no? Sí. Yo creo que en este tema, digamos, estoy convencido, por ejemplo, esta ley se debe en gran medida al impulso y al empuje que le ha puesto la sociedad civil organizada. Y me parece que su papel es indispensable en estos casos. Sin embargo, es indispensable para poner en la agenda pública este tema, para hacer visible el delito, porque finalmente es un delito que socialmente es aceptado o tolerado. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que determinadas conductas es trata de personas, ¿no? Entonces, parte de la labor de la sociedad civil debe ser en este sentido, hacer visible este delito, hacer visible el problema, pero tienen que reconocer que su participación es subir estos temas a la agenda pública y a partir de ahí buscar la asesoría de personas que conozcan del tema para que entonces los trabajos técnicos, hacer una ley es un trabajo técnico, tengan los mejores elementos posibles. Esta ley, por ejemplo, es muy común el uso de términos coloquiales, que normalmente un término coloquial tiene un sentido que no es unívoco, ¿no? Puede entenderse diferentes cosas. Habla, por ejemplo, muy concretamente del enganche. Todos entendemos el término enganche desde el punto de vista de la trata de personas, que no es otra cosa sino captar a alguien. Pero los términos nos pueden dar una idea distinta, Claro. ¿no? Sí. En esta materia, como les decía al principio, los tenemos que ser muy cuidadosos. La interpretación es muy estricta y por lo tanto que es tan estricta tenemos que usar el lenguaje de manera adecuada. Entonces, parte de lo que el lenguaje es uno, y dos, tenemos que utilizar a las normas jurídicas, construir las normas jurídicas de manera adecuada. Y esa es una labor que para la cual están plenamente capacitados pues, o los politólogos o los abogados, ¿no? Para construir normas eficaces. Porque de nada nos sirve tener una ley que recoge todas las inquietudes de todos los grupos de la sociedad civil, cualquiera que sea su filiación, ¿no? O su tendencia o lo que sea, si para fines jurídicos o para fines prácticos no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí es aquí importante es que los miembros de la sociedad civil organizada busquen asesoría, busquen buena asesoría para efectos de conocer estos temas. La trata de personas no es solamente un tema jurídico, tiene muchas aristas y puede ser visto desde muchos puntos de vista. Y esto es cierto, o sea, los antropólogos tendrán un punto de vista, los sociólogos otro distinto, los psicólogos uno muy distinto. Pero para efectos de la ley, para efectos de la procuración y la impartición de justicia, tenemos que irnos Sobre una cosa. con algo, con conceptos muy claros, muy concretos, muy bien definidos, ¿no? No, retomando un poco tus palabras de hace unos momentos, Mario, sí, para la aplicación de la ley tiene que ser como muy específico y muy, vamos, trabajas con lo que tienes, independientemente sí de la opinión que le merezca el contenido de la ley al resto de profesionistas y de personas involucradas en cómo se aborda el fenómeno, ¿no? Pero tienes que trabajar con lo que hay. Sí, claro. Digamos, parte de la parte penal de la ley está diseñado para que la lean abogados, la apliquen abogados y la estudien los abogados. O sea, un psicólogo va a decir, bueno, pues es que la descripción puede ser mucho más compleja. Pero ella es psicóloga. Normalmente los psicólogos tienen un punto de vista mucho más humano, mucho más, van a las causas. Y reconocemos también que es los abogados entramos a estos temas cuando ya existe un problema. Claro. Entramos literalmente a resolver un problema que ya existe. Entonces, digamos, el enfoque que se le puede dar al fenómeno en su conjunto es diferente, pero ya a los hechos concretos
constituyen trata, pues es un enfoque 100% jurídico. Jurídico, eminentemente jurídico. Vale, pues muchas gracias. Perdón, ya se nos agotó el tiempo hace un rato, pero me hice... Estoy en desacuerdo con esa situación. Sí, no, perdón, estábamos muy entradas acá con el tema, pero algún comentario final que quisieras hacernos, Mario, alguna reflexión final desde tu experiencia, lo que has visto, algo que... Yo veo una cosa muy concreta. Para los servidores públicos que están involucrados con estos temas y que les resulta difícil de entender la ley, lo que hay que hacer es sentarse a estudiarlo. Tiene conceptos que Sí. utilizan todos los días cuando investigan o cuando juzgan otros delitos, que están en y que simple y sencillamente están redactados en términos menos claros. Pero tenemos que entender una cosa, estamos hablando de trata de personas de 50 años para acá. No podemos esperar que los conceptos, los tipos penales o las definiciones de trata sean tan claras como el delito, como los tipos penales o las definiciones de homicidio, O de robo. si venimos hablando de homicidio desde Caín y Abel. Sí, ¿no? exacto. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es que llevarlo al foro, discutirlo e ir poco a poco decantando la ley para efecto de que tengamos una mejor ley en el futuro, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que hay que estudiarlo con mucho detenimiento, muy a fondo, y hay que aplicarlo tantas veces como sea necesario. No, y estudiarlo tanto las personas que, sí, lo entiendo perfecto, es de aplicación para abogados, se ven inmersos en su lectura y en su definición, abogados y abogadas, pero también, aun cuando desde otro lado estemos trabajando o se esté trabajando, también yo creo que es muy conveniente que se tenga al menos la noción de cuál es el concepto final 100%, que se define en 100%. Toda ley. la gente tiene que entender porque finalmente está estableciendo una prohibición, Claro. ¿no? Exacto. Una prohibición dirigida a todo el mundo. Entonces, todo el mundo tenemos que entender que la trata de personas es, de alguna forma, el comercio de seres humanos para explotarlos, ¿no? Ver a los seres humanos como mercancía para explotarlos. Si lo entendemos todos, con base en eso vamos a poder tener pues, mejores resultados tanto de prevención como en un momento dado de persecución de este delito. Muy bien, bueno, pues antes de despedirnos en nuestra sección de buenas noticias, Albania, Bueno, en Argentina, en Ayacucho, se instaló un programa social que se llama Justicia para tu Comunidad, que se establece como a nivel secundario y abordan temas de trata de personas y las consecuencias que tienen estas. Y en Zacatecas, pues una buena noticia, que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de legislación procesal única para establecer justamente tipos penales y sanciones de trata de personas, ¿no? Son las noticias. Y en el estado de Chiapas, justo que estábamos hablando de Chiapas, se rescataron, 40 personas que eran víctimas de trata de personas, 38 personas, 38 de ellas de nacionalidad extranjera y 2 mexicanas, una jovencita menor de edad. Y pues bueno, también la UNICEF ha estado constantemente con campañas de sensibilización y todo. Ahorita tiene una última campaña que se llama Hacer visible lo invisible. Y pues les invitamos a que si tienen algún comentario, alguna noticia que les parezca que sea buena compartir, por favor háganoslo llegar al correo rostrosdelatrata@gmail.com. O bien cualquier comentario en el Facebook, pueden encontrarlo como Tu Diputado JGA TV, ¿sí? Sí. Ok. En Twitter es @tudiputadojgatv y Rostro de la Trata con D nada más. A continuación vamos a seguir con el programa de respuestas con el licenciado Jorge Aviño Ambriz y nuevamente, Mario, de verdad te agradecemos mucho y yo creo que vamos a necesitar una segunda sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Muchas gracias, Albania, gracias. Muy buenas noches.